¿Se perdió una oportunidad, una gran oportunidad? No, de ninguna manera. Yo creo que se hizo un trabajo muy intenso, primero, como decía, de articulación de todo el Estado. Acá todas las instituciones del Estado, y en 2 minutos no puedo ni siquiera enumerar todas las organizaciones del Estado que han trabajado y que siguen trabajando, porque todavía seguimos gobernando, conjuntamente con las organizaciones sociales, con la sociedad civil organizada y con las empresas privadas. Yo no sé si puedo nombrar acá, pero no voy a hacer propaganda, pero nosotros justamente en uno de los temas que es encontrar tantos analfabetos, y analfabetos que no nacieron en el 2005, porque si no hubieran nacido en el 2005 estarían ahora en 4, entrando a la obligatoriedad de 4 años que tenemos. Y yo diría que algunos son hijos, los que hoy son jóvenes de 20, 29 años y que no terminaron la enseñanza media o que no terminaron la primaria, son hijos del gobierno del Partido Nacional. Y otros niños, los niños nacidos y desnutridos y por debajo de la pobreza, yo podría decir que son los nietos del doctor Lacalle, si me permiten el eufemismo, sin ofender para nada lo que se está planteando. Entonces, acá las empresas privadas han jugado un papel muy importante en el tema de responsabilidad social de la empresa. Nosotros hemos tenido todo el equipamiento del plan de alfabetización que hicimos en todo el país y que seguimos haciendo gracias a una empresa que fue la que colaboró con los televisores, con los DVD para las teleclases, de la misma manera con que instalamos otro tipo de cosa vinculada a la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, con empresas privadas. Hemos trabajado en el tema de erradicación del trabajo infantil. O sea que hay todo un trabajo en ese sentido de malla, de tejido social, e insisto, focalizar es una necesidad porque efectivamente el que no ve hay que operarlo, es decir, es focalizado en los ciegos. Ahora, políticas universales, tienen que ser políticas que abarquen, que no son iguales para todos porque en realidad las personas somos distintas, pero que tiene que ser políticas como en este caso el plan de emergencia terminó en el 2007, pero pasamos a políticas a largo aliento. ¿Senador responde algo hasta Luciana? Sí, claro, yo lamento mucho que la ministra Arizmendi haya ingresado a este tipo de confrontación a la que si queremos ingresar, ingresamos. Ojalá los guarismos del actual gobierno alcancen, aunque sea un poquito, a los del Partido Nacional en la gestión del presidente Lacalle. Le voy a leer a la ministra un informe de las Naciones Unidas en el cual dice: en el informe de 1994, y leo textualmente, los valores considerados del Índice de Desarrollo Humano colocan a Uruguay entre los países de alto desarrollo humano y en la primera posición en América Latina. Cabe destacar que ese posicionamiento del país no se vio favorecido por su calificación en cuanto a desarrollo económico. O sea, en las Naciones Unidas, las cifras oficiales del Uruguay y la inversión social que se hizo sin haber tenido un crecimiento económico como el que tuvo el actual gobierno son muy superiores porque redujimos la pobreza a la mitad. Aquí se está hablando que con una inversión de 400 millones de dólares, con una economía que sopló a favor, la lograron bajar un 20%. Entonces, ojalá se llegue a ese guarismo. A mí, francamente, el gobierno del doctor Lacalle pasó hace 15 años atrás. Yo pretendo para adelante hablar de lo que vamos a hacer, más escuelas de tiempo completo, más liceos de tiempo completo, más lograr sacar de los índices de pobreza a los jóvenes, cómo vamos a atender la realidad del adulto mayor, cómo vamos a lograr insertar a estos jóvenes, que son casi 20.000 los que en Uruguay no estudian ni trabajan, cómo vamos a revertir la deserción estudiantil que hoy el Uruguay vive, que son guarismos brutales, que están establecidos en casi un 50% de los jóvenes que inician secundaria no completan el bachillerato y un 55% de los jóvenes de entre 15 y 17 años no están en el nivel educativo correspondiente a su edad. Y eso sucede en la actual administración. Así que entonces me parece que lo que tenemos que hacer es ver cómo logramos zafar de esto para darle a esa gente
que hoy está desesperanzada, que hoy ve que no tiene posibilidades de crecer en el Uruguay, las instancias como para poderlo hacer. Es por eso que no por casualidad el Partido Nacional inició su campaña electoral de cara a octubre con un congreso de jóvenes, recibiendo de los jóvenes lo que los jóvenes entienden debe de ser su programa de gobierno para ser incorporado en el programa de gobierno del Partido ¿Administró mal el Nacional. Frente Amplio para usted? ¿Perdón? ¿Administró mal el Frente Amplio? Yo creo que el Frente Amplio se perdió una gran oportunidad en base a no entender a la pobreza, creyendo que la pobreza se combate con asistencialismo solamente. ¿Asistencialismo solamente, ministra? De ninguna manera. Yo creo que asistencialismo, lo que queda claro es que es cuando nos paramos desde una postura por encima de la gente y tiramos alguna cosa. Nosotros asistimos, sí señor, asistimos y al mismo tiempo generamos las condiciones para poder salir de la... Ahora, si usted se cae en la calle o le pasa un accidente, primero hay que asistirlo y luego derivarlo para un tratamiento a más largo plazo. De esta manera también nosotros, si teníamos gente en la extrema pobreza, en la indigencia, insisto, el plan de emergencia fue para el sector que estaba en emergencia. Y hoy tenemos una cantidad de uruguayos que siguen en emergencia y que nos duele y que es parte del compromiso. Es parte del compromiso además hasta el último día de gobierno. Nosotros vamos a estar hasta el 28 de febrero, vamos a seguir trabajando en esto. Yo quería precisar, simplemente porque no lo quiero dejar pasar, el senador Penades decía, se contó el FONASA, el INE contó el FONASA. No me parece bien porque creo que habíamos acordado todos en una comparecencia parlamentaria donde estaban representantes también del Partido Nacional de que el INE era una institución que antes, bajo gobierno blanquicolorado o ahora en gobierno Frente Amplio, es una institución técnica donde estamos todos de acuerdo que sus cifras son en el Uruguay confiables. En el Uruguay, no estamos en otro país, estamos en el Uruguay. Y el INE dice con FONASA y sin FONASA. El INE cuando mide, y lo mide con respecto a la línea 2002, que nosotros tenemos que decir que no contabilizaba las poblaciones menores de 5.000 habitantes, y sin embargo siempre tomamos esa línea como válida, independiente que fuimos a las poblaciones menores de 5.000 habitantes y encontramos gente en la exclusión absoluta. Pero están las dos formas. Ahora, yo le doy un ejemplo. No es un dinero que entra, pero es un dinero que nos sale. Una cosa es tener FONASA y otra cosa es tener que pagar 1.400, 1.500 pesos para pagar sociedad. Si tiene 2 hijos, el doble, etcétera. Entonces... O sea, ¿hay más rigor ahora, dice usted, ministra, con las mediciones? Yo no estoy diciendo que hay más rigor. Estoy diciendo que es respetable, es técnicamente correcto la medición del INE, pero que además el senador Penades dice que suma el FONASA, es verdad, pero también da el resultado sin contar el FONASA. Ajá. Y en ambos casos desciende el índice, la medición que hace el INE. La diferencia es que con el FONASA desciende 4 puntos y sin el FONASA desciende 2. O sea que están las dos. Exacto, pero desciende, bueno, pero ustedes difunden la que desciende el doble y no la que desciende la mitad. Si usted entró al observatorio social de la página del Mides o tienen... porque los repartimos a todos los legisladores, las mediciones, repertorio de políticas sociales, medimos y contamos con FONASA y sin FONASA. O sea, pero con FONASA es el doble. Lo que pasa sin FONASA es la mitad. Y entonces ahí es donde se demuestra que con 400 millones de dólares de inversión en políticas sociales, con un esfuerzo de todos los contribuyentes para ayudar a nuestros compatriotas a salir de la pobreza, el gobierno se ha quedado con burocracia, con programas que no ha logrado la eficacia de sacar de la pobreza y de la marginalidad los guarismos que podría haber sacado con la inversión que se ha hecho. ¿Cuáles programas? Pero mire, muchísimos programas que ustedes llevaron adelante, que como usted decía, el del Hospital de Ojos me parece muy bien. Nosotros lo vamos a continuar. El del maestro comunitario nos parece muy bien, nosotros lo vamos a continuar. Lo que no nos parece correcto es que en algunos, como el PANES, se hayan invertido 250 millones, pero no es que nos parece correcto a nosotros. Usted lo habrá visto en la encuesta que salió el otro día de una empresa consultora, que el 19% de la población critica al gobierno en cuanto a la ejecución del PANES, porque como contrapartida de los servicios, del dinero que se le daba al ciudadano, al beneficiario, no recibía ningún tipo de contraprestación. Y ahí es donde el Uruguay trabaja. Creo que es un proyecto que tenemos que mejorar, pero creo que hay
una inversión que no se condice con los resultados. Y ahí es donde yo creo que nos perdimos una gran oportunidad y tenemos que corregir un rumbo en el cual la concepción de políticas sociales tienen que tener al Estado como articulador y tiene que participar de las mismas, no solamente el Estado, sino otras instituciones.